Hace unos días se dio a conocer que Japón aprobó tratamientos innovadores con el tema de la enfermedad de Parkinson a partir de la células madre, y bueno, pues estamos hablando de algo que está atrapando la atención a nivel internacional, por lo que puede significar efectivamente que esta empresa japonesa pues logró la aprobación condicional y limitada en el tiempo para la fabricación y comercialización de una terapia para la enfermedad de Parkinson, que consiste precisamente en trasplantar células madre al cerebro del paciente, tal como lo reporta Deutsche Welle, que es uno de los medios que han abordado más ampliamente este tema con la información que se dio a conocer hace unos días. Le aprecio mucho que estén aquí a dos invitados, le agradezco mucho a nuestros invitados que nos permitan hablar con ellos, pues para detenernos en el alcance y el significado que tiene precisamente esta información. Estamos hablando de una noticia internacional muy relevante, y le aprecio al doctor Sarael Alcáuter Solórzano, investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, Querétaro, que esté aquí. Ayer intentamos hablar con él, pero no nos ayudó la señal y bueno, al final de cuentas no se logró. Doctor, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por estar aquí. Gracias, buenos días por recibirnos. Buen día, gracias, doctor. Y está el doctor Luis Alberto Carrillo Riz, que es investigador en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, también en Juriquilla, Querétaro. Y bueno, pues el tema es Japón da la luz verde para comercializar estos primeros tratamientos para Parkinson con célula madre. Gracias por estar aquí a los dos. Sarael, retomemos el hilo. Me estaba diciendo ayer algo que no se alcanzó a escuchar. ¿Qué piensa de esto? Sí, totalmente. Bueno, pues hay varios, lo que decía ayer es que hay varios grupos investigando posibles tratamientos. La mayoría de los tratamientos, más bien todos los tratamientos disponibles en la actualidad, pues tienen el objetivo de mitigar los síntomas de la enfermedad. Realmente, pues es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura. La gran diferencia con este tratamiento que se discute ahora, pues es que sí busca resarcir alguno de los daños de la enfermedad de Parkinson, que es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas en el cerebro. Y aquí el doctor Luis Carrillo pues ha colaborado con grupos que han investigado sobre estos tipos de tratamiento justamente. Ni más ni menos. Luis, cuéntenos, doctor, de esto. Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, como decía Sarael, en la enfermedad de Parkinson, la principal característica es que unas neuronas de un núcleo que se conoce como la sustancia negra se mueren, y esas neuronas son las que producen dopamina. Esas neuronas mandan proyecciones, mandan axones que luego liberan dopamina, principalmente en un núcleo que se conoce como el putamen. Y estos tratamientos de las células madre pluripotentes inducidas, justamente lo que hacen es eso, inyectar esas neuronas en el putamen, y eso genera que se empiece a producir dopamina en este núcleo en particular. Una de las características de los medicamentos que se dan actualmente para la enfermedad, que es la L-Dopa, es que mantener los niveles de dopamina constantemente elevados eventualmente produce disquinesias, que son movimientos involuntarios, y una aproximación para tratar de resolver eso fue poner células dopaminérgicas en el cerebro. Desde mi punto de vista, todavía estamos lejos de que eso pueda ser aplicado. Este ensayo de Japón en particular está pensado para la población japonesa. O sea, se tienen que hacer estudios genéticos en donde estas células inducidas pluripotencialmente sean compatibles entre el que las dona y el que las recibe. Y entonces todavía eso, o sea, no es que este tratamiento se pueda aplicar a toda la población, ahorita está muy específico para la población japonesa, ¿no? Otra de las cosas que se tendrían que resolver eventualmente es poder reproducir la función original de esas neuronas dopaminérgicas. Esas neuronas dopaminérgicas no están liberando dopamina durante todo el tiempo, sino que liberan dopamina de manera controlada cada vez que hacemos alguna tarea que está relacionada con el sistema dopaminérgico, como funciones que tienen que ver con la recompensa o con el aprendizaje, etc. Entonces,
falta todavía mucho para que se pueda resolver este tipo de problemas con el injerto de células inducidas. Falta mucho, pero bueno, digamos que es un paso importante, Sarael, el hecho de que se pueda iniciar la comercialización para los japoneses, como explica el doctor. Pero digamos, es un paso importante. Así es, ya de inicio, bueno, obviamente para llegar a este paso, pues han transcurrido varios años de investigación. Como lo dice el doctor, no es algo sencillo. Y se ha caracterizado muchos aspectos, ¿no? Desde la parte genética de quien lo puede recibir. Ahora lo que entiendo es que hay uno de estos ensayos ya con pacientes humanos en Japón que les dio la información suficiente y promovieron que se pudiera precisamente comercializar y seguir recabando datos, ¿no? Seguir explorando la seguridad, seguir explorando el uso, el potencial uso terapéutico de esta estrategia, ¿no? Que, como decimos, marca un hito en una diferencia en que se hace el tratamiento de la enfermedad. Ni más ni menos. Existe una red mexicana de investigación en Parkinson, ¿cierto, Luis? Sí. En México se hacen muchos estudios, incluso Sarael ahorita tiene un estudio, tal vez les puedo platicar, donde están tratando de justo mapear pacientes mexicanos para ver cuáles son las diferencias genéticas que hay entre ellos. Y son estudios que se necesitan hacer en México para eventualmente poder hacer este tipo de aproximaciones. También hay investigadores que trabajan con células inducidas pluripotentes en México, ¿no? Pero todavía estamos lejos de estos ensayos clínicos que ya existen en otros países. ¿En dónde estamos parados, Sarael, en México, con las investigaciones que hacen científicos como ustedes? Gracias. Sí, como comenta Luis, hay muchos grupos trabajando en diversos aspectos de la enfermedad de Parkinson en México. Afortunadamente tenemos una comunidad científica fuerte, pero pues sí, lo que sabemos de la genética de Parkinson, por ejemplo, pues lo importamos de estudios hechos principalmente en Europa, en Estados Unidos, con gente con ascendencia europea, básicamente. Entonces su genética es distinta. Recordar que la población mexicana y la población latinoamericana pues es básicamente el resultado de una mezcla genética muy rica y también cuestiones ambientales muy específicas, ¿no? Entonces la enfermedad de Parkinson pues resulta de una combinación de genética y ambiente muy particulares que todavía continuamos en estudio. Por eso es importante hacerlo en nuestra población. Si bien sabemos que solo entre el 10 y 15% de los casos de la enfermedad de Parkinson son debidos directamente por la genética, hay mucho más que investigar sobre esto. Y pues como decíamos, la genética mexicana es muy distinta y por eso es importante estudiar si hay otros genes que son más relevantes en nuestra población, y es parte de lo que se está haciendo. La Red Mexicana de Investigación en Parkinson justo hace eso. Invitamos a pacientes mexicanos con la enfermedad, se hace una toma de muestra de sangre, se les va a hacer un panel sobre estos genes que ya conocemos, 7 genes que sabemos que están directamente relacionados con la enfermedad, otros 21 genes que están indirectamente relacionados con la enfermedad, y les vamos a otorgar ese resultado a ellos. Es un estudio que típicamente pues, es muy costoso. Nosotros se lo podemos otorgar a los pacientes por su participación en el proyecto. ¿Gratuitamente? Es un proceso que no es muy rápido, pero es muy valioso. Sí, ¿y eso es gratuitamente? Totalmente gratuito para los pacientes. Para las personas que están escuchando, doctor Sarael Alcáuter Solórzano, ¿habría algún teléfono, algún lugar, si alguien está interesado en participar o en que evalúen su caso? Sí, claro que sí. Bueno, nos pueden buscar en Facebook, estamos como MEXPD, MXPD. ¿Podemos poner en la pantalla esa imagen? Perdón. MEXPD. Sí. O como Red Mexicana de Investigación en Parkinson, estamos básicamente en todas las redes sociales y tenemos unos teléfonos también en los que nos podrían contactar directamente. No sé si, bueno, los digo aquí directamente. Sí, 442. Sí, va de nuevo. Sí, 442-4718-626. Direct nos pueden contactar por WhatsApp y ahí hacemos citas. Nosotros, aunque estamos localizados en Querétaro, somos 3 grupos de investigación de la UNAM que participamos, incluyendo a la doctora Alejandra Ruiz, que está en la Ciudad de México, y la doctora Alejandra Medina aquí en Querétaro, pero tenemos neurólogos participantes básicamente en todo el país. Entonces, si nos contactan,
podemos dirigirlos con el neurólogo indicado o bien podemos invitar a su neurólogo tratante a que participe en el proyecto. Uh-huh. Estamos hablando de qué implicaría para un paciente participar ahí. Bueno, básicamente le daremos una carta de consentimiento donde le explicamos los detalles, qué se hará con los datos que nos regale, con la muestra de sangre que nos regale, que vamos a explicar con detalle qué es lo que hacemos con esos datos, con esa muestra. Básicamente extraeremos el ADN para hacer este panel y además vamos a compartir esa información de su ADN para hacer un estudio que se conoce como GWAS, donde vamos a poder identificar qué genes son los relacionados con la enfermedad en la población latinoamericana. Este proyecto participa con un consorcio internacional que justamente busca el mismo objetivo que nosotros en toda la América Latina. Ni más ni menos, bueno, porque lo que aquí están explicándonos es que se sabe de la genética de la enfermedad en poblaciones principalmente europeas y ahora vemos que japonesas, ¿no? Pero no tanto en la población latina y por eso estos proyectos o este proyecto en específico, pues lo que está buscando es tener información directamente de lo que pasa con el Parkinson en los genes latinos y mexicanos, ¿cierto? Así es correcto. Sí, desafortunadamente pues tenemos una brecha importante con el resto del mundo en este tipo de investigaciones genéticas. Estamos prácticamente subrepresentados en la investigación genética mundial. Subrepresentados, y por eso cuando vemos la noticia, doctor Luis Alberto Carrillo, en Japón, bueno, los que no sabemos del tema decimos qué gran noticia, porque parecería que se puede extender así rápida y fácilmente al resto del mundo, pero no va tan fácil así el asunto, ¿no, Luis? Sí, en Japón llevan muchos años estudiando estas células inducidas, incluso tienen un banco de donadores de estas células inducidas, en donde han mapeado a la población japonesa y este banco de donadores cubre alrededor del 40-50% de la población japonesa que podrían ser recipientes de estas células. Eso es algo que se debe desarrollar también en México para poder tratar de hacer este tipo de estudios. No, sin duda, y por eso es importante lo que nos dice el doctor Sarael Alcáuter Solórzano, que es justamente quien está hablando de lo que sí se está haciendo en México, y se requiere, además de pacientes o de personas, más que pacientes, de personas que tengan Parkinson, que quieran colaborar con su caso y su información compartida con los científicos, pues recursos económicos son suficientes, doctor Alcáuter. Bueno, pues... nunca serán suficientes, pero digamos, se tienen recursos de la UNAM, se tienen recursos ¿de dónde vienen los recursos? Sí, tenemos recursos de la UNAM, de nuestros grupos de investigación, de los 3 grupos de investigación que mencioné, pero además contamos con financiamiento precisamente de la Cleveland Clinic, que es básicamente un subaguar de la Michael J. Fox Foundation, esta fundación que hizo el actor Michael J. Fox. Que ha sido muy exitoso, es de las fundaciones más exitosas en recolectar y proveer dinero para investigación. Y de otras fundaciones como la Parkinson Foundation, que es básicamente quien hará este panel de los genes implicados en la enfermedad de Parkinson y lo hace pues sin costo, y la logística también nos ayudan a ellos con la gran complicaciones que representan. Ni más ni menos, pues ahí está esta noticia que nos atrapó la atención desde hace algunos días, está la explicación que nos dan ustedes, está nuestra realidad. ¿Tenemos idea de cuántas personas en México podrían estar en circunstancia de Parkinson, Luis Alberto? Sí, en México las últimas estadísticas indican que son 50 casos por cada 100,000 habitantes, es bastante, y conforme va aumentando la esperanza de vida, pues espera que más pacientes vayan apareciendo, porque es una enfermedad que desgraciadamente se diagnostica después de los 50 años, ¿no? O sea, las neuronas empiezan a morirse antes, pero no se ven síntomas ni signos, tanto motores como no motores, y hasta después de que ya los pacientes empiezan a tener alteraciones motoras es cuando se dan cuenta que tenían Parkinson. Entonces, todavía falta mucho por hacer también en el estudio de los síntomas, tanto motores como no motores, y el diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿Y puede ser distinto? ¿Puede haber diagnóstico temprano de la enfermedad? ¿Puede haberlo, Luis? Con estos estudios que está realizando Sarael, se podría identificar también variantes genéticas que podrían dar tal vez alguna luz en identificar antes de que aparezcan todas estas alteraciones, tanto motoras como no motoras. Dentro de las alteraciones no motoras que estudiamos en mi laboratorio,
se ha visto que muchos de los pacientes las presentan, o sea, alteraciones visuales, cognitivas, sensoriales, etcétera, que se ven. O sea, es muy claro que las tienen antes de que empiecen todas las cosas motoras, pero muchas veces, como son graduales, no se toman en cuenta y no van a buscar un diagnóstico, pero es todo un trabajo que se debe hacer. Sin duda. Nos vamos, doctor Sarael Alcáuter. ¿Nos podría repetir el número telefónico y el contacto para las personas que estuvieran interesados en estar con este proyecto tan importante y que pudieran pues acercarse a ustedes? ¿Me puede repetir el teléfono? Claro que sí, con mucho gusto. Es 442-4718-626. Ahí está. Igual vienen en las redes sociales, vienen otros medios de contacto. En las redes sociales, ¿en qué redes sociales buscar? Facebook, yo creo que es la que tenemos más visibilidad hasta el momento, pero también nos podrían encontrar en X y en Instagram. ¿Con MexPD? ¿O qué buscamos? MexPD, o buscan en Google directamente Red Mexicana de Investigación en Parkinson. Red Mexicana de Investigación en Parkinson. Red Mexicana de Investigación en Parkinson o MexPD. Pues ahí están estas informaciones. Gracias por lo que hacen, doctores. Les aprecio muchísimo que nos cuenten de todo esto. Gracias por su trabajo, que es muy importante. Les mandamos un abrazo. Saludos a Juriquilla y en Querétaro, que estén muy bien. Y gracias a la comunidad científica que está trabajando en México.